medición de las participaciones en sociedades valuadas a costo. Así que ahora vamos a ver la medición ABPP y lo vamos a hacer con la resolución técnica, con la transparencia, y vamos a ir resolviendo los casos que nos van a servir para la explicación. Bien. Entonces, medición al BPP o al valor patrimonial proporcional. Entonces, esta medición consiste en aplicar el porcentaje de participación que se tiene sobre el total de las acciones de la empresa emisora aplicado al patrimonio neto del ente emisor. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de tenencia tengo? Y ese porcentaje se lo aplico al patrimonio neto. Por lo tanto, cualquier variación que sufra ese patrimonio neto va a impactar directamente en la medición de la inversión. Como yo calculo mi participación y la mido en función del patrimonio neto de la emisora, si ese patrimonio neto sufrió variaciones cuantitativas, recordemos las variaciones cualitativas y cuantitativas. Cualitativas son aquellas que cambian dentro del patrimonio neto, pero no el total del patrimonio neto, es decir, un dividendo en acciones destina fondos de resultados no asignados a capital. Varió la cuenta dentro del patrimonio neto, pero no el importe total del mismo. Por lo tanto, en ese caso estamos con una variación cualitativa. Ahora, cuando tenemos distribución de dividendos en efectivo o en especie, eso lleva a disminuir el resultado no asignado y a que salga un activo de las cuentas de la emisora en beneficio de sus accionistas. Por lo tanto, se produce un cambio cuantitativo del patrimonio neto. Bien, esas variaciones van a impactar en la medición valuada a BPP. La resolución establece una serie de requisitos para la aplicación del método que tienen en pantalla. Es la RT21. Dice que el método del BPP debe aplicarse desde el momento en que se ejerza control, control conjunto o influencia significativa. Esto ustedes ya lo estudiaron, es un repaso. Y lo debe discontinuar o descontinuar desde la fecha en que, como consecuencia de una venta parcial o por otras circunstancias, deja de tener el control, control conjunto o influencia significativa. Bien, con respecto a los requisitos, hay una serie de requisitos, como lo plantea acá, y esos requisitos están en el inciso C, en el inciso D, cuando dice ambas empresas deben aplicar similares normas contables. La norma dice que el método debe aplicarse sobre los estados contables de la empresa emisora que estén preparados de acuerdo con las mismas normas contables utilizadas en la empresa inversora cuando hay control o control conjunto. Y normas contables vigentes cuando se ejerza influencia significativa. O sea, un requisito con respecto a la aplicación de las normas. ¿Qué significa esto? Que si la empresa inversora aplica normas contables locales, la 17, la 18, la 9, etc., si hay control o control conjunto, deben aplicar las mismas normas contables, la inversora y la emisora, la controlante y la controlada.
Cuando hay influencia significativa, solamente exige que se apliquen normas locales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre el punto 1 y el punto 2 está en las normas optativas. Y esto significa que si hay control, no puede haber aplicación de dos normas distintas, en el caso de la controlante y la controlada. Por ejemplo, los bienes de uso pueden evaluarse el costo amortizado o puede aplicarse el método de la revaluación a un grupo de esos bienes de uso, de esos activos bienes de uso, por ejemplo. Bien, si la controlante toma la decisión de aplicar el método de la revaluación a los inmuebles, su controlada no puede valuar a sus inmuebles al costo amortizado cuando hay control o control conjunto. Ambas deben aplicar las mismas normas contables. Ahora, si hubiera influencia significativa, entonces en ese caso sí, la controlante evalúa sus inmuebles a valor razonable, método de la revaluación, y su controlada puede evaluarlo a costo amortizado, porque ambas normas son vigentes en la Argentina. Entonces, si hay influencia significativa, mientras las normas sean las mismas, no hay inconveniente que apliquen normas optativas. Ahora, si hay control o control conjunto, deben aplicar las mismas normas optativas. A eso se refiere este punto. Ahora, respecto de la fecha de cierre, dice que ambas empresas deben tener el mismo cierre de ejercicio económico, la misma fecha. Este inciso D. Si el ejercicio económico, plantea la norma, de la emisora finaliza en fecha diferente a la empresa inversora, una cierra el 31 de diciembre y otra cierra el 30 de noviembre, lo que dice la norma es que la emisora deberá preparar estados contables especiales. El método se aplicará sobre estados contables especiales a la fecha, emitidos a la fecha en cual cierra la tenedora de las acciones, la controlante. Estados contables especiales de la empresa emisora a la fecha de cierre de la empresa inversora. Sin embargo, dice la norma, podrá optarse por la utilización de estados contables de la empresa emisora a su fecha de cierre cuando. Es decir, la norma general es, si no cierran en la misma fecha, estados contables especiales. Esto significa inversora. Imaginemos que la inversora tiene dos controladas. Inversora emisora 1 y emisora 2. Fecha de cierre. Inversora cierra 31 de diciembre. Emisora 1 el 30 de noviembre. Emisora 2 el 31 de agosto. Entonces la norma que me dice. Sin embargo, digamos, en estos casos, emisora 1 y emisora 2, como regla, deben emitir estados contables al 31/12/2021. Esa es la norma general. Ahora, sin embargo, podrá optarse por la utilización de estados contables de la empresa emisora a su fecha de cierre cuando
la diferencia entre ambos cierres no supere 3 meses. Este es 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Es decir, podría tomarse, podrían tomarse los estados contables de emisora 1. ¿Por qué? Porque la diferencia entre ambos no supera los 3 meses. Por lo tanto, pueden tomar los estados contables del 30 del 11 del 2021. Ahora, un segundo requisito. O sea que tienen que cumplirse los dos requisitos. La fecha de cierre de los estados contables de la emisora sea anterior a la de la inversora. Entonces, supongamos que tiene una tercera controlada, emisora 3, y también, como regla general, debe emitir estados contables el 31 de diciembre, la diferencia entre ambos cierres no supera los 3 meses, pero la fecha de cierre de los estados contables de la emisora sea anterior a los de la inversora. Por lo tanto, no corre, no puede tomar los estados contables del 31 del 1 del 2022. Y en este caso, la diferencia entre ambos no puede superar los 3 meses, supera, no puede tomar los estados contables al 31 del 8 del 2021. A esto se refiere entonces las diferencias de 3 meses en las fechas de cierre entre la inversora o controlante y sus 3 controladas. Ahora, en el caso que se tome los estados contables de una fecha de cierre diferente, porque estaría la excepción dada, hay que tener en cuenta las transacciones o eventos significativos para la empresa inversora y las transacciones entre inversora y emisora que modificaron el patrimonio de la empresa emisora y que ocurrieran entre la fecha de los estados contables de la emisora y la emisora, deberán registrarse ajustes. Esto significa, si entre el 30 de noviembre y el 31 de diciembre, por ejemplo el 2, el 3, el 15 de diciembre, hubo transacciones entre inversora y emisora, y estas transacciones significaron una modificación del patrimonio de la emisora, entonces se deberán ajustar
Lo mismo si hubiera transacciones o eventos significativos para la inversora. Deberán ajustarse los estados contables de la emisora. Deberá considerarse el ajuste. ¿Para qué? Para que esas partidas queden reflejadas de la misma manera entre emisora e inversora. Esos ajustes deberán ser considerados. Asimismo, se considerarán los cambios en el poder adquisitivo de la moneda argentina, es decir, considerar el ajuste por inflación de la diferencia de tiempo entre la fecha de cierre de la emisora y la fecha de cierre de inversora si se aplica ajuste por inflación. Como en este momento, que estamos con periodo de aplicación del ajuste por inflación, entonces debemos ajustar las cifras del 30 de noviembre al 31 de diciembre a los efectos de la aplicación del BPP. ¿Qué significa uniformidad en este caso? El atributo de uniformidad, ¿se acuerdan que está en la RT16? La extensión de los periodos contables, como cualquier diferencia en la fecha de cierre, debe conservarse de un periodo a otro. Esto significa que si nosotros admitimos la preparación de 30 de noviembre, de estados contables a la fecha del 30 de noviembre para la evaluación a BPP de esta emisora 1, lo debemos mantener de ahí en adelante, un periodo a otro. Entonces, esos son los requisitos que ustedes tienen acá y esta es la explicación. Profe, perdón que Sí, lo interrumpa. Alguien quiere entrar a la sala, me parece. no me permite admitir. ¿Me escuchan ustedes? Sí, profe, se escucha. Sí, no me deja admitirla. Capaz que habrá cerrado ella la pestaña, no sé. Bueno, cualquier cosa, si se conecta con ustedes, díganle que vuelvo a intentar. Pero no sé qué pasa, no puedo. Está como bloqueada la. Es más, no puedo. Quedé inutilizado yo ahora. Voy a tener que resetear volver a entrar en el Meet. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, yo salgo y vuelvo a ingresar. Si se corta, volvemos a ingresar todos. Lo que les pido, como siempre, tratemos de llegar a horario, porque si no, esto nos altera la clase. ¿Sí? Entiendo que hay casos que no se puede, pero bueno, en lo posible siempre tratemos de llegar a horario para que no se interrumpa la clase. Profe, está muteado por las dudas. Ahí está, gracias. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, profe. Ahora sí. Bárbaro, listo. Retomo entonces la clase. Bien, entonces les decía, estos eran los requisitos para la aplicación. Esto es lo que hablábamos antes,
La medición en el patrimonio varía por el resultado del ejercicio, por pago de dividendos en efectivos, por aporte de capital o por retiro de los socios. Fíjense que estos cuatro tipos de operaciones significan variación del total del patrimonio neto. El resultado del ejercicio incrementa el patrimonio neto al imputarse resultados no asignados. El pago de dividendos en efectivo disminuye el patrimonio neto al disminuir los resultados no asignados. Los aportes de capital aumentan el patrimonio neto al aumentar el capital por aportes, y lo mismo sucede con los retiros de los socios, que disminuyen el capital y por lo tanto disminuyen el patrimonio neto. Los dividendos en acciones no modifican el patrimonio neto, por lo tanto no se registran. En BPP, una distribución de dividendos en acciones, capitalización de resultados no asignados, no implica una modificación del importe total del patrimonio neto, por lo tanto, no requiere su registración. ¿Cuándo se va a aplicar el método del BPP? Cuando exista control, cuando exista control conjunto. ¿Qué significa control? Lo que establecía el artículo 33 de la Ley de Sociedades, cuando se tienen los votos necesarios para tener la voluntad social. Control conjunto, cuando los socios de un ente han decidido compartir las decisiones sobre las políticas operativas y financieras, con un acuerdo que debe ser expreso y escrito. Y cuando hay influencia significativa. ¿Qué significa tener influencia significativa? Tener poder para intervenir o participar en las decisiones política, económica, operativa y financiera. Cuando se puede influenciar en esa toma de decisiones, entonces hay influencia significativa. También dice la norma que se debe considerar cómo está distribuido el resto del capital para evaluar esta influencia significativa, y si existen acuerdos entre accionistas o socios que puedan generar poco probable la posibilidad de influir en dichas políticas. ¿Esto qué significa? Supónganse que un accionista tenga un porcentaje que daría la posibilidad de tener influencia significativa, pero si la mayoría está en manos de un solo accionista y tiene el 80% de los votos o el 70% de los votos, entonces en ese caso poco va a poder influenciar porque el otro tiene el control prácticamente de la sociedad de manera absoluta. Entonces, si es poco probable, entonces no habría influencia significativa. ¿Cuáles son las situaciones que enumera la resolución técnica en la cual se puede evidenciar la existencia de influencia significativa? Por ejemplo, cuando hay votos que permitan influir en la aprobación de los estados contables. Representación en el directorio u órganos de administración, es decir, que uno de los directores ha sido elegido por el tenedor de acciones en minoría, pero que puede elegir un director. Participa en la fijación de las políticas, mantenimiento de relaciones comerciales importantes, principal cliente, principal proveedor, en el cual de alguna manera puede presionar sobre la dirección de la compañía e influenciar en las decisiones. Que intercambie personal directivo o que haya una dependencia técnica, que tenga acceso privilegiado a información sobre la gestión de la inversora. Esas son las enumeraciones que da la RT para identificar la existencia de influencia significativa. Bien. ¿Cómo se mide aplicando BPP? Luego ya estuvimos viendo, cuando vimos el método de la compra. Antes de eso. Sobre los estados contables de la emisora, como les dije antes, si tenemos fecha de cierre diferentes, como lo vimos acá,
debemos ajustar por inflación, ¿eh? De noviembre a diciembre. Las cifras de los estados contables de los 30 de noviembre, ajustarlos al 31 de diciembre. Y un elemento adicional, ya que lo vimos al tema, lo repasamos ahora. Cuando el patrimonio de la empresa emisora surja de estados contables emitidos originalmente en otra moneda, estos deberán ser convertidos previamente a moneda argentina mediante la aplicación de las normas contenidas en la sección 1 de la RT 18. Esto es lo que estudiamos de conversión de estados contables. Si están expresados en moneda argentina, entonces debemos convertirlos a pesos. Si están expresados en otra moneda, debemos convertirlos a pesos aplicando la conversión de estados contables de la RT 18. Bien. Ahora vamos a ir entonces al ejemplo, al primer ejemplo que tenemos. En este caso, 2, que dice que Micro compró el 60% de las acciones ordinarias con derecho a voto de Data, cuyo estado patrimonial al momento de la compra era el siguiente. Tenemos el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Micro paga el precio de la compra de las acciones entregando lo siguiente a los vendedores. Le entrega un cheque por 200.000, un terreno con un valor contable de 200.000 y un valor de mercado de 240.000, 24 cuotas mensuales de 10.000 pesos, cuyo valor descontado es de 200.000. Además dice el acuerdo que firmaron que si durante los 12 meses siguientes a la fecha de la firma se terminan ciertas obras de infraestructura previstas en la zona, lo que produciría un incremento significativo en las ventas de Data, Micro abonará a los vendedores 55.000 pesos más. La probabilidad de que se completen las obras es muy alta. La tasa de interés del mercado del 10% anual. El valor corriente de los bienes de uso de Data se estimó en 520.000, figuran por contabilidad en 280.000 y se solicita contabilizar la compra de las acciones. Bien, con estos datos debemos aplicar el método de la compra. Primer paso, la definición del costo de adquisición. Los bienes que la empresa inversora deba entregar se computarán a sus valores corrientes. Entonces, en el caso que vimos recién, se va a entregar un terreno cuyo valor contable es de 200.000 y el valor de mercado 240.000. Por lo tanto, a los efectos de la determinación del costo de adquisición, los bienes se computarán a sus valores corrientes, es decir, 240.000. El cheque de 200.000 pesos ya es un cheque corriente a la fecha actual, por lo tanto, no hay inconveniente, se toma por los 200.000. Los pagos monetarios que la empresa inversora debe efectuar en fecha posterior al momento de la compra serán descontados para estimar la suma que debería erogarse si su cancelación se hiciera al contado. Las 24 cuotas de 10.000 pesos, es decir, 240.000, deberán tomarse al valor descontado de 200.000. No hay entrega de acciones. Los ajustes de precio de adquisición que dependen de concreción de un hecho o más, de uno o más hechos futuros se van a incluir en el costo de adquisición cuando a la fecha de la adquisición se los considere probables y su importe
pueda medirse sobre bases confiables. En este caso, el acuerdo firmado establece que si durante los 12 meses siguientes a la fecha de la firma se terminan ciertas obras de infraestructura, Micro abonará a los vendedores 55.000 pesos adicionales. Quiere decir que su importe pueda medirse sobre bases confiables está claramente definido en el contrato. Y la probabilidad dice que debe ser considerado probable. La probabilidad de que se completen las obras es muy alta. O sea que la probabilidad es alta y además cuantificable. Por lo tanto, siguiendo la resolución, entonces estamos hablando de que este ajuste de precios deberá ser considerado. Los bienes y pagos monetarios de la empresa inversora deben entregar o efectuar por costos directos relacionados con la adquisición son parte del costo de adquisición. Bien. Por lo tanto, costo de adquisición. El inmueble, valor contable 200.000, se toma por su valor corriente. Las 24 cuotas, que suman 240.000, las tomamos por su valor descontado. Los cheques, como es valor corriente, lo tomamos a los 200.000 pesos. Y el pago adicional de 55.000 pesos a un año, calculo su valor actual dividiéndolo por 1.10 y me da 50.000 pesos. De la misma manera que las cuotas calculamos el valor actual, ese pago adicional que se estima altamente probable y es cuantificable, por lo tanto debemos considerarlo dentro del costo. El costo de adquisición suma 690.000 pesos. Sigo con la resolución técnica. Inciso A, definición del costo de adquisición. Inciso B, se asignarán las mediciones que a la fecha de la adquisición correspondan a los activos identificables de la empresa emisora a sus valores corrientes. En el caso, vimos que los bienes de uso están figurando a su costo de adquisición y que su valor corriente es 520. Esto implica una diferencia de 240.000 pesos que va a incrementar el patrimonio neto a los fines de la determinación del BPP. Entonces, activos identificables, contables 1.180.000, 1.180.000, incrementamos los bienes de uso por su valor corriente, figuran a 280, el valor de mercado es 520, la diferencia, 240.000, incrementa el valor de los activos identificables. El valor convenido de esos activos, entonces, es 1.420.000. Los pasivos no tienen diferencia. Tomo los pasivos contables, 385.000, total de a costos de cancelación, 385. La diferencia entre el 1.420.000 y los 385 me figura como patrimonio neto convenido, entonces, 1.035.000. Siguiendo la resolución, cumplimos con el inciso B. Activos a valores corrientes, pasivos a costos de cancelación.
y si hubiera alguna reestructuración definida, cosa que no es lo que pasó acá. En el inciso C me indica se establecerá la proporción que le corresponde a la inversora sobre el neto de la medición obtenida en el paso B. Porcentaje 60%, aplicado ese 60% al 1.035.000 me da 621.000. Si el costo de adquisición supera al importe de los activos netos identificables en el paso C, el exceso se considerará como una llave positiva. Costo 690.000. Activos netos a porcentaje de adquisición 621.000. Si A, el costo de adquisición 690, es mayor a C, la diferencia es llave positiva. El inciso D me decía si A es menor que C, de que 690 fuera menor que el importe calculado en C, daría lugar a una llave negativa, que no es este caso. Este caso da una llave positiva. ¿Cómo quedaría la contabilización? Deberíamos reconocer la participación permanente en sociedades por su valor de costo de adquisición y utilizar tres subcuentas. Una es acciones, por el porcentaje sobre el patrimonio neto. Otra subcuenta podría ser el mayor valor, que sería, ¿qué cosa? El 60% de 240.000. La cuenta acciones, el 60% del patrimonio neto contable. El mayor valor, el 60% del incremento o de la diferencia entre el valor contable y el valor corriente. Y la llave, que se imputa al valor de la inversión. Es parte del valor de la inversión cuando evaluamos a BPP. De esta manera compusimos los 690.000 del costo de adquisición, que está todo dentro de la cuenta participaciones permanentes en sociedades. Y después tenemos la entrega del inmueble y el resultado generado por ese inmueble que se entrega, de tal manera que lo tomamos a 240.000. El cheque, damos de baja al banco. Las obligaciones a pagar de 240.000 pesos, había 40.000 pesos de intereses a devengar, porque lo que tomábamos era 200.000. Por lo tanto, tengo obligaciones a pagar e intereses pasivos a devengar por 40.000. Neto de los dos, 200.000. Finalmente, el pasivo contingente, que era de 55.000, que había intereses a devengar por 5.000, 50.000. Y ahí me quedó el asiento conformado por la compra de estas acciones. Las flechitas van indicando de dónde surgen los importes, ¿no? Bien, ¿preguntas? Por mí, por ahora no, profe. Bien, para el resto, ¿alguien necesita consultar algo? ¿Nadie? Bien. Seguimos entonces.
Bien. Vamos a entrar ahora en el tema de resultados no trascendidos. En la aplicación del método me dice que en el estado de resultados de la empresa inversora se incluirá la proporción que le corresponda sobre el resultado de la empresa emisora, neto de las eliminaciones de los resultados no trascendidos a terceros que se encuentren contenidos en los saldos finales de activo. ¿Qué significa esto? Posteriormente, durante la tenencia, dice, se debe tener en cuenta todas las operaciones que generan variaciones cuantitativas del patrimonio neto de la emisora. Es decir, si hubo resultados del ejercicio, distribución de dividendos, en efectivo o en especie, aportes de capital o reducciones de capital. Bien. Acá estamos en ese puntito que les planteaba. La participación en los resultados deben ser ajustados por la existencia de resultados de operaciones entre las empresas de bienes que modifiquen su valor y se encuentren con saldo de activo. De tema de resultados no trascendidos, ustedes habrán notado que yo salté algunos temitas, pero son de repaso, ustedes lo pueden ver y cualquier cosa me consulta. Tienen que ver con alguna corrección o ajuste de algunos valores que ya lo vimos también cuando vimos combinación de negocios, que deben impactar sobre el valor llave si hubo nuevos elementos de juicio. Acá es cuando ya teníamos una participación y como consecuencia de nuevas compras se debe aplicar el BPP. Las compras anteriores que estaban valuadas a costo también deben ser valuadas a BPP y tener en cuenta las correcciones que deban llevarse a cabo, ¿no? Bien, pero y después esto ya lo vimos, lo que quería ver ahora en este tema de resultados no trascendidos. ¿Qué significa resultados no trascendidos? Y esto lo tenemos desarrollado en el ejercicio número 3. ¿Qué me dice? Para cada una de las siguientes situaciones indique si existen o no resultados no trascendidos al cierre del ejercicio en que se realizaron las transacciones. Si hay, o sea, si fuera positiva la respuesta, determinar cuál es el monto no trascendido. Entonces, este puntito lo tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque pueden existir resultados, tanto en la empresa inversora como en la empresa emisora, provenientes de operaciones entre compañías. Esto es,
Imagínense que controlante le vende a controlada. Estamos hablando de una integración vertical, en el cual la controlante tiene como cliente a su controlada. Le vende productos y se los vende con utilidad. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos una operación entre compañías y podríamos llegar a tener resultados no trascendidos y que se encuentren contenidos en saldos de activo. Esas operaciones entre compañías tienen que ser analizadas para la determinación del BPP, para la correcta determinación del resultado de la inversión, y vamos a ver que también la tendremos en cuenta al momento de consolidar. Bien, entonces, vamos a ver cada situación y la vamos a ver a la luz de estos puntos de la RT. Controlante es mayorista y le vende mercaderías a controlada, que es minorista, por 100 pesos. El costo de reposición al momento de la venta era para controlante 80. Controlada mantiene esas mercaderías en existencia valuadas a 100. Al cierre del ejercicio, el costo de reposición era de 90 y 100 para controlante y para controlada, respectivamente. Controlante le vende a controlada, la venta es por 100. O sea, controlante mayorista le compró a terceros, le vendió a su controlada minorista 100 pesos en mercadería. ¿Cuál era el costo de reposición del momento de la venta para controlante? 80.000. Por lo tanto, controlante obtuvo un resultado por la venta de 20.000 pesos. Al cierre del ejercicio, controlada todavía mantiene esa mercadería. No hay venta a terceros, sino que se mantiene en existencia la mercadería. Al cierre del ejercicio, controlante le costaría reponer esa mercadería 90 pesos. Para controlada, su costo de reposición sigue siendo 100 pesos, que es el valor por el cual lo compró. Esto implica que tenemos un resultado de 10. ¿Por qué? Imaginemos que esto es un grupo económico. Controlante le vende a controlada y le fija un precio, pero que no surge de la negociación entre partes independientes, sino que es un precio establecido de controlante a controlada. Por lo tanto, termina reconociendo un resultado dentro del grupo económico por 10 pesos. ¿Por qué? Porque si la mercadería lo hubiese mantenido controlante, estaría evaluada a costo de reposición en 90, costo de reposición de cierre para controlante. Pero como lo mantiene controlada, su costo de reposición por comprarle a controlante es 100. Esto es un resultado no trascendido a terceros con saldo de activo. ¿Qué activo? Bienes de cambio. Porque esos activos bienes de cambio están valuados a 100 cuando deberían, si lo miramos desde el punto de vista de grupo económico y por comprar a terceros, deberían estar valuados a 90. Entonces, ¿hay resultados no trascendidos del saldo de activo? Sí. ¿Por cuánto? Por 10. En el estado de resultados de la empresa inversora se incluirá la proporción que le correspondan de los resultados de la empresa emisora. Cuando va a calcular el resultado de la inversión, toma el resultado de la emisora, le aplica el porcentaje, pero dice que debe estar neto de eliminación de resultados no trascendidos a terceros que se encuentren contenidos en saldos de activo. Y acá tenemos el ejemplo de un resultado contenido
en saldo de activos. ¿Por qué? Porque producto de la operación entre compañías controlada tiene una mercadería valuada 100, que por comprarla a terceros valdría 90, y por lo tanto se encuentra incrementado su valor en 10, y esos 10, desde el punto de vista del BPP, se consideran resultados no trascendidos. A los efectos de la eliminación de los resultados no trascendidos a terceros se procederá de la siguiente manera, porque dice que deben ser neteados, deben ser eliminados. Los provenientes de operaciones realizadas entre las empresas integrantes de un grupo económico deberán eliminarse totalmente. Estos 10 deberán eliminarse en su totalidad. No procederá a la eliminación de resultados no trascendidos a terceros cuando los activos que los contengan se encuentren medidos a valores corrientes. ¿Esto qué implica? Si yo lo estoy tomando a un valor de mercado, no necesito eliminar ese resultado. ¿Por qué? Porque la mercadería no se encuentra sobrevaluada como consecuencia de la venta de la controlante a la controlada, sino que se encuentra valuada a valores corrientes. Este es el caso de que, supónganse, controlante es productor de soja y controlada es una empresa que fabrica aceite de soja. Entonces, cuando controlante le vende a controlada, esa soja que puede mantener en existencia queda evaluada a valor de mercado. No hay ninguna sobrevaluación producto de la operación entre compañías. Siempre que estén realizadas base a operaciones realizadas con terceros. Lo importante son las partes independientes en la fijación del precio. Entonces, las operaciones entre empresas del grupo económico se eliminan totalmente. En los restantes casos, es decir, cuando no hay control, se van a eliminar en la proporción a la participación de la empresa inversora en la emisora. Entonces, este punto también nos lo pedía cuando existe control. Grupo económico deben ser eliminadas totalmente. Cuando existe influencia significativa, la pregunta de abajo, ¿qué hubiese pasado? Y la participación fuera del 30%. La eliminación, esos resultados deberían eliminarse proporcionalmente. Vamos a copiarlo. Deberán eliminarse totalmente. Pongo el control. Y si hay influencia significativa, se efectuará en proporción a la participación de la empresa inversora en la emisora. Bien.
¿Qué pasa si quien vende es controlada a controlante? Caso, por ejemplo, de Arcor. Arcor, todos conocen Arcor, fabricante de golosinas, hoy productos alimenticios mucho más amplio, la cobertura de lo que vende, golosinas, chocolates, alimentos enlatados, helados, muy amplia la gama de productos que vende. Arcor tiene una subsidiaria que se llama Cartocor, que fabrica cartón, cajas de cartón, integrado verticalmente. Se ve que en algún momento tuvieron inconvenientes con la entrega de cartón, entonces procedieron a crear su propia fábrica de cajas de cartón y él le provee. Bien, en ese caso, controlada, Cartocor le vende a controlante Arcor. ¿Qué le vende? Cajas de cartón. Entonces dice la misma situación anterior, pero ahora quien vende es controlada a controlante. Nuevamente, hay resultados no trascendidos por 10. Tenemos resultados no trascendidos por 10 pesos. ¿Por qué? Porque controlada le vende a controlante. Si hay control, deberán eliminarse totalmente. Si hay influencia significativa, la eliminación se efectuará en proporción a la tenencia. Situación C. Controlada vende 5.000 pesos un bien de uso a controlante. El bien tenía un valor de origen de 10.000 y amortizaciones acumuladas por 7.000. Controlante le incorpora por 5.000 y le asigna 4 años de vida útil. Hasta acá habíamos visto venta de mercaderías, ahora tenemos la venta de un bien de uso. Controlada le vende a controlante un bien de uso cuyo valor de origen era 7.000 y amortizaciones acumuladas, 10.000, con amortizaciones acumuladas por 7.000 y un valor residual de 3.000. El valor de venta fue 5.000, por lo tanto, obtuvo una utilidad por la venta del bien de uso de 2.000. Ahora, lo que seguimos viendo es qué hubiese pasado al cierre del ejercicio si el bien lo hubiese mantenido controlada y qué sucedió cuando el bien lo mantiene controlante. Entonces, controlada, según los datos, nos decía que le quedaba por 7 años de vida útil, estaba amortizado en 7.000 pesos, por lo tanto le quedaba 3 años. 3.000 pesos de valor residual dividido 3 años me da 1.000 de amortizaciones de este ejercicio. El valor residual que hubiese tenido el bien de uso en controlada hubiese sido 2.000. Controlante lo adquiere por 5.000. Le asignó 4 años de vida útil. 5.000 dividido 4, 1.250 la amortización del primer año. Por lo tanto, queda con un valor residual de 3.750. Como ese bien permanece en controlante y con una evaluación superior porque controlada se lo vendió a controlante, existen resultados no trascendidos contenidos en saldo de activo, en este caso bien de uso, que producto de la operación entre compañías, el mismo está en 1.750 pesos.
que es la utilidad por la venta neta de la amortización en 4 años, del exceso de amortización en estos 4 años que aplica controlante contra los 3 que aplicaba controlada. Queda un exceso de valor de 1.750 pesos. Ese es el resultado no trascendido. Controlante, situación D, posee un inmueble para alquilar y obtener una renta. Decide alquilárselo a controlada por 200 pesos mensuales. Se firma el primer día del ejercicio y controlante paga puntualmente cada uno de los alquileres pactados. Nuevamente, grupo económico, controlante compró ese inmueble, pero lo que hace con controlada es alquilárselo. Obtiene un ingreso por 2.400 y controlada un gasto por 2.400. ¿Hay un activo sobrevaluado proveniente de esta actividad? No, porque controlante registra el ingreso y controlada registra el gasto. ¿Eh? No hay resultados no trascendidos con saldo de activo. Por lo tanto, lo que nos decía la RT, operaciones realizadas entre empresas del ente del grupo económico, cuando hay control, y esas operaciones tienen resultados no trascendidos a terceros que se encuentran contenidos en saldos finales de activo, si hay control deben eliminarse totalmente y si hay influencia significativa se eliminarán de manera proporcional. Bien, ¿se entendió esto? Sí, profe. Quería preguntarle en el último que usted Sí. explicó, ¿qué podría agregarle como para que haya un resultado no trascendido? No, siempre y cuando ese resultado esté contenido en saldo de activo. Por eso lo estábamos viendo, es la venta de un bien de cambio, es la venta de un bien de uso, es la venta de un activo intangible que contenga utilidad. Claro, que contenga la utilidad. Es que entonces tengamos un quebranto, que tengamos un resultado que afecte la medición del activo. Por eso te dicen saldo de activo. Ahora el alquiler no lo tiene el saldo de activo. Entonces, en ese caso, no se ve impactado. Claro, gracias. No hay ninguna sobrevaluación. Lo que estamos buscando es una sobrevaluación de un activo proveniente de una operación entre compañías. ¿Qué es lo que se busca? Y sería muy sencillo decir, che, tengo problemas de resultados, dice el controlante, y controlada obtiene utilidad. Entonces yo quiero mostrar mejor mis números, le voy a vender mercadería más cara, voy a obtener mejores resultados, y después el total lo tengo en el activo de la controlada. Bueno, lo que me dice acá es claramente, bueno, está bien, vos lo haces, lo podés hacer legalmente, pero cuando midas la controlada, no me midas el patrimonio neto con esa sobrevaluación que proviene de una venta que vos le hiciste con un valor que no está confirmado con terceros. Si el valor de la sobrevaluación proviene de valores de mercado, como lo hablaba antes con el precio de la soja, o sea que no lo fijan dentro del grupo económico el valor, no hay que eliminarlo. El tema es que debe eliminarse aquel valor que provenga de operaciones que no tengan que ver con el valor de mercado. Perfecto, profe, gracias. Bien. Entonces, cuando se vende la participación medida BPP, deben dar de baja todas las cuentas relacionadas, tanto el valor proporcional del patrimonio como los mayores valores como el valor llave.
Y el resultado de la venta va a ser la diferencia entre el precio de venta y los valores que contenga la cuenta que acumule todas estas subcuentas. Esas participaciones en otras sociedades que mide a BPP la participación, una vez que se venda, determinaremos el resultado de la venta comparando el precio de venta versus la medición a BPP. Si se vende una participación accionaria medida BPP y debe medirse el costo porque se pierde el control conjunto o influencia significativa, a partir del momento de la venta, las acciones que quedan en la tenedora se van a medir al costo tomando la medición a BPP como su medición inicial al costo. Bien, y hay otras cuestiones que también las vamos a ver con algunos casos dentro de la ejercitación, que es, por ejemplo, cuando hay acciones propias en cartera, cuando tenemos un patrimonio neto negativo, cuando tenemos existencia de aportes irrevocables. Inclusive eso está contenido dentro de la norma. Acá tenemos cuando hay pérdidas y la medición daría negativa, cuál es el tratamiento, lo establece el inciso L. Si hubiera aportes irrevocables, también lo contemplará la resolución. Acciones propias en cartera, participaciones recíprocas. Participaciones cuando controlada tiene acciones de controlante. ¿Se acuerdan que lo estudiamos en el artículo 32? Tenía límites para poder invertir en su controlante o en sociedades controladas por ella. Bueno, acá tenemos en este punto 1.2 de la RT, tenemos cuál va a ser el tratamiento. Y vamos a verlo con algunos casos. Bien. En el ejercicio 4 ya tenemos la aplicación del método al momento de la compra y posteriormente por operaciones durante el ejercicio. El objetivo que persigue este caso es analizar la contabilización de las operaciones durante la tenencia, ver el tratamiento de las operaciones entre compañías en el caso de poseer participación que le permite influir significativamente en las tomas de decisiones. Bien, entonces en este caso San Lorenzo, una empresa comercial, adquiere en el X4 el 40% del capital ordinario de los votos de San Nicolás. Ambas cierran ejercicio el 31 de diciembre de cada año y aplican similares normas contables. Por lo tanto, cumplimos con estos dos puntos. Se cumplen los requisitos para la aplicación del método. Igual fecha de cierre, aplicación de, como hay influencia significativa, aplicación de normas contables vigentes. En este caso vamos un poquito más allá y son similares. Es decir, no solamente son las vigentes, sino que en caso de normas optativas están aplicando las mismas normas. Bien, y la compra es del 40% del capital ordinario y de los votos. ¿Qué información tenemos respecto de las compras? El 31 de enero, recuerden que la fecha de cierre es 31 de diciembre. El 31 de enero, San Lorenzo adquirió el 40% de las acciones ordinarias de San Nicolás, abonando por ellas 30.000 pesos, pagando con un cheque caro banco XX. Son acciones de valor nominal 1 peso y 1 voto cada una, y al momento de la compra, los efectos de la negociación, se asignó al edificio destinado a depósito de San Nicolás 25.000 pesos más respecto
de su valor contable. La vida restante del mismo era de 40 años. Vida útil restante. Además, San Lorenzo reconoció 2.664 pesos en concepto de llave a los vendedores de las acciones. Y esa llave se decide amortizar en 5 años. Nos da como información patrimonio neto de San Nicolás al 31 de enero del X4, momento de la compra, capital, ajuste de capital, reserva legal, resultados no asignados, 43.340 el importe del patrimonio neto. Dice que dentro del pasivo hay 7.200 pesos correspondientes al capital preferido, que tiene un dividendo fijo sin derecho a crecer y que los dividendos se encontraban devengados a la fecha de cierre. A esa fecha. Bien. Esto lo que tenemos que hacer es calcular el BPP del momento de la compra. Costo de adquisición, 30.000 pesos. Es lo que abonó San Lorenzo por la compra de ese 40% del paquete accionario. Pagó 30.000 pesos con un cheque. Costo de adquisición, 30.000. Patrimonio neto o activos netos, 43.340. Total del patrimonio neto. A ese patrimonio neto le debemos hacer ajustes para llevar los activos a valores corrientes. Ese ajuste me lo informaba acá. La diferencia de valor del depósito de San Nicolás, que era de 25.000 pesos, respecto el exceso de valor respecto de su valor contable. Valor corriente son 25.000. Por lo tanto, los activos netos o patrimonio neto que se está adquiriendo da un total de 68.340. Al 40%, que es la proporción que se está adquiriendo, por diferencia calculamos el valor llave, 2.664. Esos 2.664 también lo informaban en el enunciado. Costo de adquisición, activos netos, 68.000. Aplicamos el porcentaje de participación a los 68.340. Y por diferencia entre el costo de adquisición y la medición de los activos netos a valores corrientes y pasivos a costo de cancelación, nos da el valor llave. Inversión, sociedades vinculadas o participación en otras sociedades, nombre de la cuenta, con sus 3 subcuentas. La cuenta acciones, por el porcentaje del patrimonio neto, reconocimiento del mayor valor en la proporción que se está adquiriendo y el valor de la llave, que lo habíamos calculado por diferencia. Esos 30.000 se pagan con cheque cargo Banco XX. El 28 de marzo tenemos una asamblea en la emisora, en San Nicolás, y dice: los resultados no asignados
se van a distribuir a reserva legal, 730 pesos, a dividendos en efectivo, 3.300 pesos, y queda un remanente de resultados no asignados para el nuevo ejercicio de 11.928. Esos dividendos, aprobados el 28 de marzo, se pagan el 31 de marzo. Lo destinado a reserva legal, ¿qué tipo de variación de patrimonio neto es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativo. Cualitativo. Cualitativa. ¿Me afecta el BPP? No. No. ¿El dividendo en efectivo, cualitativo o cuantitativo? Cuantitativo. Cualitativo. ¿Afecta el BPP? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque los resultados no asignados que componen el BPP estaban en 15.958. Reasignamos en otra cuenta de patrimonio neto 730, pero 3.300 pesos disminuyó el patrimonio neto. Los resultados no asignados disminuyeron y no fue a parar a ninguna otra cuenta del patrimonio neto. Por lo tanto, tenemos que registrar esa variación del patrimonio neto. ¿Cuánto le corresponde? De 3.300 pesos, recibe el 40%, por lo tanto, 1.320 sería el valor que ingresa en caja disminuiría la subcuenta acciones por 1.320 y disminuye la inversión en sociedades vinculadas, ¿no? Bien, después el caso me dice que hay operaciones entre compañías. 25 de julio, San Lorenzo le vende una grúa a San Nicolás, controlante le vende a controlada una grúa, perdón, tenedora a emisora le vende una grúa en 12.500 pesos, tenía un valor residual de 4.000, por lo tanto le está vendiendo con 8.500 pesos de utilidad. Dice que le quedaban 10 años de vida útil y que la compradora va a amortizar en 10 años. El 30 de agosto, San Nicolás le vende mercaderías a San Lorenzo por 2.400, las cuales se vendieron a terceros, es decir, trascendieron. Ambas empresas evalúan a valores de costo de reposición sus mercaderías. Además, San Lorenzo le cobró por gastos administrativos a San Nicolás 3.000 pesos. Nos muestra el patrimonio neto al 31 de diciembre del X4. Nos informa cuál es el resultado del ejercicio total del 1 de enero al 31 de diciembre, pero del 1 de enero al 31 de enero, fecha de adquisición, al 31 de enero se adquirió, al momento de la compra, ya se habían reconocido los ingresos, las ganancias de enero. Por lo tanto, de estos 19.242 resultados del ejercicio, 1.062 fueron reconocidos al momento de la compra, dentro del patrimonio neto. Por lo tanto, no es resultado del ejercicio. Bien. Para esto, yo no lo voy a desarrollar ahora, porque es bastante más extenso, pero lo que vamos a hacer es la determinación del resultado de la inversión. Partiendo del resultado del ejercicio, le detraigo el resultado generado hasta el 31 de enero, fecha de la compra, por lo tanto,
determino cuál es el resultado desde febrero a diciembre. Tengo operaciones entre compañías no trascendidas. Por lo tanto, tengo que ver cuánto es lo que vamos a considerar. Tenemos un mayor valor amortizable y una llave amortizable. De esta manera, poder determinar cuál es entonces el resultado de la inversión. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Por mí no, profe, se entendió. Yo no, profe. Bien. Entonces, yo dejaría hoy hasta acá. La clase que viene retomamos y vemos qué pasa con el resultado de la inversión y seguimos con los otros casitos. Bien, bueno, entonces nos vemos el jueves si Dios quiere. Nos vemos el jueves, profe. Muchas gracias. Chao chicos, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego.